Palabras. Reiteramos la voluntad del Gobierno Nacional al diálogo, pero también reiteramos nuestra más resuelta voluntad a no permitir que continúen produciéndose los lamentables hechos que hoy han conmovido a los venezolanos. Los asaltos y saqueos, la quema de automóviles y autobuses, el atraco y la violencia no forman parte de las múltiples expresiones de una sociedad democrática y el Gobierno Nacional no está dispuesto a tolerarlo. Bienvenidos a Memento de Historias. Hoy vengo a contarles un poco de algo que pasó hace muchos años en nuestro país Venezuela y demuestra que conocer este tipo de historias es muy importante, ya que ésta se repite a lo largo del tiempo. Si bien el Caracazo, Guarenazo o el Sacudón, como lo llamaron algunos, no es muy profundizado o hablado en nuestra generación, ha servido mucho propaganda por algunos partidos políticos durante años. Más allá de eso, este acontecimiento marcó un antes y un después en la sociopolítica del país y lo transformó poco a poco en lo que conocemos hoy día. Por último y antes de empezar, quiero hacer una aclaración. Y es que este video no pretende profundizar mucho en la medida que llevaron a este disturbio. Pero sí quiero seguir lo que pasó esos 11 días de calvario en el país. 1989. Carlos Andrés Pérez, quien años anteriores había dirigido el país durante unos años en los que no le había ido tan mal económicamente, periodo de 1974 a 1979, asume en febrero de 1989 un nuevo mandato como presidente. Apenas ser elegido anuncia una serie de medidas económicas que hoy en día serían conocidas como el paquetazo. Resumiendo mucho en qué consistía este llamado paquetazo, iba de estar bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional y así conseguir financiamiento durante los 3 años siguientes, unificar el sistema cambiario con eliminación de tasa de cambio preferencial de ese entonces y autorizar una tasa de cambio para transacciones en el exterior a una nueva tasa flotante. Liberación de los precios de todos los productos con algunas excepciones de la cesta básica. Anuncio de un incremento en los servicios públicos como el teléfono, el agua y la electricidad. Aumento de sueldos en la administración pública y salario mínimo entre 5 y 30%. Eliminar aranceles de importación e incremento anual durante 3 años de productos derivados de petróleo con un primer aumento de 100% en la gasolina. Este último fue la chispa que inició el fuego. Era menospreciar la inteligencia del pueblo venezolano. ¿Por qué? Porque es una simplificación absurda, Marcelo. En primer lugar, la mayor parte del pueblo venezolano no sabe lo que es el paquete. ¿Qué llaman el paquete? Vamos a hacer un pequeño esfuerzo de análisis. El paquete son las medidas que adoptó el gobierno de Pérez al inicio de su gobierno de ineluctable y de inevitable y de impostergable necesidad de cambio de rumbo. Esas medidas, ¿qué consistían? En abandonar el papel de gran proveedor, de gran financiador, de gran San Nicolás instalado en Miraflores que había venido desempeñando el Estado venezolano a través de la riqueza petrolera. El Estado venezolano, en Venezuela se había dado el fenómeno, Marcel, que es un fenómeno curioso, casi único en el mundo, tal vez fuera de los Emiratos Árabes, en que en lugar de vivir el Estado de la nación, como vive en los Estados Unidos y como vive en Inglaterra y como vive en España y como vive en Chile, aquí se cambió el papel y entonces la nación vivía del Estado. Una cosa absurda, ¿no? Y que... A solo pocas semanas de asumir el mandato, se empiezan a poner en práctica estas medidas. Eso, sumado a una creciente tasa de pobreza, originaron a continuación una masacre. El 27 de febrero de 1989, el descontento empezó en la llamada Gran Caracas, extendiéndose a otras zonas del país como piezas de dominó. Supuestamente, usuarios discutían porque los conductores de los autobuses públicos habían subido la tarifa, aunque el aumento no se dio igual en todas las ciudades. Pareciera que los pasajeros se coordinaron para expresar su rabia. Al principio había protestas pacíficas, pero ante el descontrol y la poca eficacia de los cuerpos de seguridad, se produjeron más y más enfrentamientos, motines y protestas cada vez más violentas. En hora de la tarde había problemas en casi todos los barrios y urbanizaciones de Caracas. Los comercios habían cerrado y el transporte público no prestaba servicio. Se quemaron autobuses, se cortaron calles, se formaron barricadas y después comenzó el saqueo a comercios.
Los canales de televisión transmitían en vivo los hechos. Prontamente los venezolanos en su casa se dieron cuenta que este no era un incidente aislado. Todo el país estaba encendido. También en el municipio Vargas se suscitaron protestas estudiantiles y saqueos a comercios por el aumento del transporte. Esta reacción se originó en el momento en que los guaireños se disponían a abordar las camionetas que los trasladarían hacia Caracas. El aumento del pasaje, que según decreto presidencial debía quedar en 10.50, fue cobrado a 15 bolívares. De inmediato, muchas personas protestaron por las medidas, ya que una gran parte de la población que vive en La Guaira trabaja en Caracas. Los estudiantes, así como los representantes, se quejaron por el aumento de la tarifa y expusieron sus razones. Yo vivo en Carmen de Uria y yo semanalmente tengo que gastar 100 bolívares en pasaje con este nuevo aumento. En los actuales momentos están cobrando, de acuerdo a la tarifa anterior, 2 y 3 bolívares. En estos instantes están cobrando hasta 8 bolívares y eso es incorrecto. Esta situación se tornó aún más tensa en el barrio La Lucha y en la avenida Páez de Catialamar, donde fue paralizado el tránsito automotor durante 7 horas. Allí se presentaron escenas de saqueo a transportes de alimentos y comercios. El costo de las pérdidas provocadas por estos sucesos aún se desconocen. Para solventar esta situación se hicieron presentes en el sitio efectivos de la Comisaría de La Guaira y de la Policía Metropolitana. Los militares no recibían la orden de salir a las calles, por lo que los actos se desenvolvían con comodidad. Pero finalmente, luego de la incapacidad de la policía por restablecer el orden, el gobierno declara toque de queda y el ejército es llamado a patrullar las calles de las ciudades principales, y lo hizo derramando sangre. Autorizar el decreto mencionado, enviado por el ciudadano presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, mediante el cual se suspenden las garantías constitucionales que en él se determinan, acuerda. Cualquiera ciudadano puede ser detenido sin necesidad de orden judicial. Aún después de librada la orden de libertad, puede mantenerse en detención un ciudadano. La libertad de expresión del pensamiento queda suspendida. El derecho a reunión puede ser suspendido. El derecho a huelga queda suspendido. La libertad de manifestación pública queda suspendida. Enviando 4.000 soldados con tanquetas a las calles de Caracas para restablecer el orden, según contaron algunos, los grupos militares se ubicaban en la falda de los cerros para evitar que las personas bajaran y se unieran a los saqueos. Hubo muchos testimonios que denunciaban la presencia de francotiradores en varias partes de la central. Aun cuando ya habían cesado los saqueos, los militares continuaban disparando en contra de las casas, y habitantes de las zonas más populares de Caracas continuando con allanamientos en los barrios para buscar supuestamente la mercadería saqueada y así arrestar a los sospechosos. Una simple protesta social terminó siendo una revuelta ciudadana donde hubo violencia, vandalismo, saqueo y abuso de poder de parte de las autoridades. Finalmente, el 8 de marzo de 1989, finalizan estas obras de protesta. Las protestas dejaron aproximadamente 276 muertes, según la cifra oficial, reconocida por el fiscal general de ese entonces. Pero las ONG denuncian que nunca se ha hecho una investigación exhaustiva de lo ocurrido. Las víctimas, según algunas asociaciones civiles, llegan a las 3.000 muertes. Gracias a esto, poco a poco la pobreza se convirtió en el principal tema político del país y consecuentemente se transformó en un objeto mediático. Muchos vieron en esto una de las razones de la aparición en escena del actual gobierno hoy en día. Y como datos curiosos, en el Cementerio General del Sur, ubicado al oeste de Caracas, hay un sector conocido como La Peste, llamada así porque durante el Caracazo allí eran llevados y amontonados por día los cuerpos de los civiles asesinados, para luego ser enterrados en fosas comunes.